tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en la página de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que he tenido inéditos como en la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. También hago reseñas de obras de grandes autores como Los tres mosqueteros de Alejandro Mudumas, Tirano Blanc de Joan Martorell y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Hago un ciclo dedicado a la Biblia, a la Palabra de Dios, y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Sol en Barcelona sobre los templarios. También hago novelas espontáneas, esto es narrativa a voz, como La Torre de Piedra Costa y El Castillo de la Imaginación, que podéis ver en mi canal. Y también tengo una, digamos, colaboración en una página que se llama de Cuentos, donde podéis ver también cuentos que he ido subiendo. Entonces, y ahora, siguiendo con esta sección de la Biblia, la Palabra de Dios, vamos a hablar de una cuestión que es importante, como es el tema de las trampas del diablo, los engaños del diablo. Satanás es muy inteligente, de hecho demonio quiere decir persona inteligente o ser inteligente, y una de las trampas que nos pone, porque él controla la potestad del aire, es a través de los medios de comunicación. Entonces quiere, porque el centro de batalla, el campo de batalla de las fuerzas del mal y del bien es nuestro cerebro, nuestra mente. Entonces sí pueden llegar a influir si nosotros no estamos bajo el sometimiento a Dios, a Cristo. Entonces es importante que vayamos a la palabra de Dios para que no nos engañen con mensajes que no son correctos y además nos quieren desviar de lo que es la palabra de Dios y meternos en cuestiones que mejor dejarlas porque vamos hacia los senderos del diablo, como ya había hablado, y que muchas veces no nos damos cuenta y nos vamos metiendo hasta que al final hemos abandonado la buena senda. Y una de las cuestiones más fáciles es cuando Satanás se mete en la iglesia. De hecho, ya he dicho que cuando Cristo llegó a Israel, nació y empezó su ministerio, se dio cuenta que los demonios estaban en la iglesia. Estaban ya dentro del pueblo de Israel, estaban influyendo en los líderes religiosos, los fariseos, y querían desvirtuar la palabra de Dios. Porque esto es lo que hace el diablo, desvirtuar la palabra de Dios, que ya lo he hablado varias veces cuando hablé de Adán y Eva y otras cosas, y lo que hace es mentir, desvirtuar la verdad, porque es el padre de la mentira, y no se puede confiar en él. Entonces, ya he escuchado varias veces personas que sin saber lo que estaban diciendo, hablaban de que en el jardín del Edén, en realidad la serpiente era el demonio. Y el demonio era el que tentó a Eva, pero en un sentido de fornicación con ella. Es decir, que el hijo de Adán y Eva, el primogénito Caín, era el hijo del diablo. Esto es mentira, porque si hubiera sido así, en la Biblia estaría dicho así. Estos son interpretaciones e intentar desvirtuar la verdad. Entonces, no es cierto que en el árbol del bien y del mal lo que había ahí es que tuvo relaciones sexuales con el diablo y que si el placer, esto son barbaridades, basura, que lo que quieren es quitarnos la verdadera palabra de Dios. Y cuando Dios dice el árbol del bien y del mal, es un árbol que producía un fruto, pero no un fruto como están interpretando que si las filosofías y que el árbol de la vida, no. Un árbol es un árbol. Y si dijo Dios que había un árbol, es que había un árbol. Pero cuando dice de la ciencia del bien y del mal, quiere decirse que eso representaba la obediencia a Dios, el saber elegir entre el bien y el mal.
Y el árbol de la vida, que estaba más alejado, porque recordemos que el árbol del bien y del mal estaba en el centro del paraíso y el de la vida estaba más alejado, era porque una vez hubieran de alguna manera superado esta prueba, hubieran sido obedientes a Dios, tendrían la vida eterna. O sea, es un regalo que Dios les iba a dar, pero antes quería que ellos le dijeran sí a Dios para ejemplo nuestro. Entonces, sí es verdad que Dios nos regala la vida, que Dios nos regala la vida eterna, pero cuando aceptamos a Dios, cuando aceptamos a Cristo, porque es algo que no nos merecíamos y es algo que le debemos a Dios. Por lo tanto, cuidado con esta confusión y con personas que malinterpretan. La Biblia se tiene que interpretar, y lo he dicho muchas veces ya, como Dios quiere. No es a libre interpretación. Pues si yo creo que la serpiente era el diablo se acostó con Eva y tuvo un hijo. Esto no es verdad. ¿De dónde ha salido esto? El demonio. Porque el demonio quiere quitarnos la gracia, quiere confundirnos, quiere atraparnos y llevarnos a su control y llevarnos a su redil. Entonces, cuando una persona sabe, que lo dijo Cristo, van a salir muchos falsos profetas. Cuando una persona está con Dios, está con Cristo y tiene la palabra, los que son míos oyen mi voz. No oye las palabras de este que porque le den el like y visualizaciones dice disparates y dice sus interpretaciones, porque esto causa asombro. Hasta doy un like. Es la curiosidad insana que nos provoca a todos el ver cosas que son distintas. Es como querer descubrir los secretos de Dios. Y esto Dios no lo quiere. La Biblia es lo que es. Basta. Ni más ni menos. No queramos ponerle algo que Dios no ha querido. Si Dios hubiera querido y hubiera sido así, lo hubiera dicho. ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? Muchísimos, porque si no, no se poblaba la tierra. Sentido común. Ahora, ¿realmente nos importa el número? ¿Realmente nos importa cómo se llamaban o no se llamaban? No. Nos importa Caín, nos importa Abel y nos importa Set. Esto es lo que necesitamos saber. Pero no lo demás, porque lo demás, ¿para qué? De hecho, si nos fijamos en la Biblia, en el primer capítulo del Génesis, cuando habla ya de la genealogía, o descendencia, mejor dicho, de Adán y Eva, vemos cómo siempre hay la rama en la que aparece el primogénito o aparece esa persona que a Dios le interesa. De Set nacerá el Mesías y empieza de Set, Enoc. De Enoc, Matusalén. De Matusalén, Noé, de tal. Eso es lo que nos interesa. Lo demás, pues ahí está. Bueno, está saberlo, pero no queramos descubrir, a ver, porque eso se llama curiosidad malsana. Eso es como, por ejemplo, que tiene un amigo o tiene una amiga y quiere descubrir cosas que esa persona no ha dicho. E incluso empieza a entrar en la intimidad de esa persona cuando la amistad lo que hace es respetar a las personas. Si esa persona no nos dice las cosas, ¿por qué tenemos que preguntar? ¿Por qué tenemos que entrar en su intimidad? Todos necesitamos intimidad. Los padres, los hijos, lo que sea. El marido, la mujer, el amigo, la amiga, el que sea. Y nuestra intimidad solamente la tiene que saber Dios. Y la persona que nosotros la queramos decir. Pero no tiene por qué escarbar la gente. A ver, ¿qué hace? ¿Qué no hace? Todo eso es malísimo. Y eso nos lleva a la maledicencia, que ya había hablado de ella. Yo quiero saber el chisme, por qué este hace lo otro, por qué este se acuesta con el otro, y qué hace la vecina, qué hace el vecino. Esto no nos importa. Pues con Dios pasa igual. Dios nos dice lo que nosotros debemos saber. Nada más. Porque además ni lo entendemos, ni tenemos por qué saberlo. Porque Dios es soberano para hacer lo que quiera. No nos tiene que dar a nosotros explicaciones, y de hecho demasiadas explicaciones nos ha dado. Demasiado, bueno, es perfecto hasta en esto, pero que no nos preocupemos tanto. Entonces un amigo o una amiga lo respetas, tu padre y tu madre lo respetas, tus hermanos lo respetas, tu familia lo respetas, los conocidos, amigos, el que sea, no tienes por qué indagar a ver qué hace este. Esto es malsano, es aburrido y es ridículo. Pues
con Dios igual y más. Le tenemos que tener un respeto a Dios. Y respeto significa que hemos de hacer lo que a Él le place, porque es nuestro amo, es nuestro creador y es nuestro Señor. Los hijos respetan a los padres. Los padres también tienen que respetar a los hijos. Pero nosotros estamos por debajo de los padres. Pues nosotros estamos debajo de Dios, no igual ni encima de Dios. Dios no le tiene que dar explicaciones a nadie. Y si nos las da, y si nos descubre sus cosas, es por nuestro bien y porque Él quiere. Por tanto, tengamos cuidado con, ya lo he dicho varias veces, pero tengamos cuidado con esas informaciones que corren por ahí que no son sanas ni son buenas. Yo puedo hacer una conferencia, una reflexión, a lo mejor, bueno, pues no bien, muy bien hecha, desde el punto de vista de lo que es la teología, de lo que son cosas de mucha academia, o de mucho conocimiento. Pero lo que no voy a hacer nunca es mentir. Y lo que no voy a hacer es tratar de adulterar la palabra de Dios. Esto jamás. Uno podrá ser más listo, menos listo, pero lo que no puede hacer es mentir. Y manipular es mentir. Y lo vemos en todo, lo vemos en las noticias, por desgracia, lo vemos en todas las cosas. El que manipula, tarde o temprano se descubre. El que manipula noticias de la guerra, el que manipula noticias de los alimentos, el que... Estamos en un mundo de la mentira. La mentira vende, pero hasta cierto punto. Porque al final se descubre, pues se dice, la mentira tiene las patas muy cortas y la verdad va muy despacio, pero al final la verdad es lo que triunfa siempre. La gente no quiere mentira, porque la mentira es mala. Entonces, estos que mienten se ven obligados a rectificar el bochorno, la humillación y la vergüenza. Y aunque sean cínicos, la gente los aparta, no quieren mentirosos, porque la mentira no es buena. Entonces, con Dios pasa igual. Van saliendo un montón de canales, porque bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero siempre y cuando no diga mentira, siempre y cuando no adultere la verdad, o no la manipule, para conseguir dinero, para conseguir que les den seguimiento, para... No les ha de llevar eso. Porque entonces están vendiéndose ellos para que les vean a ellos, porque ellos son muy importantes. No, señor, lo importante es el mensaje que das y sobre todo cuando estás hablando de Cristo o de Dios. El importante es Dios, no tú. Lo importante es lo que vas a decir de la Biblia, de la palabra de Dios, no tu mensaje, no tu persona. Por lo tanto, tengamos respeto y tengamos mucho cuidado con lo que estamos haciendo y con lo que estamos diciendo, porque la gente lo escucha. Y si bien la gente puede hasta cierto punto perdonar o, bueno, admitir aquel que no es muy inteligente, aquel que no se expresa muy bien, aquel que no tiene mucho conocimiento, hasta cierto punto, lo que no va a permitir ni perdonar es la mentira, la manipulación y el cinismo. Y sobre todo cuando se habla de la palabra de Dios, que hay que tener un respeto a Dios. Por lo tanto, antes de dejarnos manipular, para eso tenemos que tener muy en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Y cuando vemos lo que dice la palabra de Dios y la sabemos y la estudiamos tal, ya nos damos cuenta inmediatamente de que esa persona que está hablando de esa manera está manipulada por el diablo o confundida, porque hay muchos que sin maldad están ya confundidos. Esto es como los timos. ¿Por qué se cae en el timo? Se lo he dicho alguna vez. O bien por avaricia, o bien porque te lo crees. Entonces, esto es igual. ¿Quién es el que es más fácil de convencer? El que no está totalmente convencido, el que no tiene las ideas claras, el que no tiene unos principios. La persona que ya tiene unos principios, que es cristiana, que está con Dios, que camina con Dios, es más difícil de engañar, porque tiene convicciones. A mí no me vas a engañar, porque yo sigo la palabra de Dios. Lo que tú estás diciendo no es verdad. Lo que tú estás diciendo es manipular, lo que hacían los fariseos, que vemos como Cristo es a los que ataca. ¿Por qué? Porque estaban manipulando la verdad. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, es decir, que estaban haciendo lo que el diablo quería.
Y el diablo, que es muy inteligente, pero no tanto como él se cree, porque está Dios, y muchas veces utilizado por Dios para nosotros, para nuestro beneficio, porque nadie escapa del poder de Dios, ni el demonio siquiera, lo utiliza para que veamos cómo a él se le descubre pronto, pero a partir y a través de la palabra. Fijaos cuando dice, porque lo dice todo, Dios es totalmente confiable. Cuando el diablo engaña a Eva, hace caer a Adán. Y Dios primero pregunta por qué lo habían hecho. Fijaos en esto. Él respeta la voluntad. Antes de castigar, él advierte y pregunta, para que lo veamos nosotros, de que no es un Dios, y que lo vean los ángeles también, los santos ángeles. Dios no es un Dios arbitrario. Yo castigo porque me da la gana y porque no. Hago esto y me veo obligado, aunque tengo sufrimiento por hacer esto, porque era en su creación, porque vosotros habéis ido contra las normas que yo os mandé. Es como un padre que tiene que castigar a su hijo, porque entonces no le hace ningún bien. Pues esto es igual. Le pregunta a Adán, ¿por qué has comido de ese árbol? Primero le dice, ¿por qué sabes que estás desnudo? Porque él se esconde. ¿Por qué te escondes de mí, Adán? ¿Dónde estás? Es que me he escondido porque sé que estoy desnudo. Esto me parece un poco extraño, porque podría haber dicho, fijaos un poco que viene un poco las trampas del diablo, ¿no? Adán, ¿por qué has comido del árbol? Pero no le pregunta eso, le pregunta, ¿dónde estás? Para que veamos cómo, cuando le entró el pecado, provocó que la inocencia se marchara de él. O sea, quiere decirse que un niño, cuando ya tiene uso de razón, ya deja de ser inocente. Adán y Eva eran inocentes, no sabían lo que era el bien y el mal, eran como niños a los ojos de Dios. En el momento en que ya tienen su capacidad de decisión, es cuando Dios les da el libre albedrío, con el árbol del bien y del mal. Cuando ya ellos eligen mal, han decidido ser malos, apartarse de Dios, se dan cuenta de que ya no son inocentes, de que han hecho algo malo, de que ya no tienen, de que ya empiezan a tener miedo de Dios. ¿Quién tiene miedo de Dios? El demonio, el que ha hecho el mal. Porque el diablo teme a Dios, como temían los demonios a Cristo. Si no es nuestra hora, ¿a qué vienes? ¿A destruirnos? Porque ellos saben que van a ser destruidos. Por lo tanto, Adán se escondió. Absurdo, porque de Dios no se esconde nadie. Bueno, se esconde. Y le dice, ¿y por qué te has escondido? Como diciendo, ¿por qué me vas a tener a mi miedo? Y le dice él, porque estaba desnudo. Es decir, porque yo ya no soy inocente, he elegido mal, por eso tengo miedo y me he escondido, y además, y ahí viene la palabra, porque además ya tengo pecado en mí. Es decir, ya tengo la malicia, la lujuria y, ¿cómo se llama esto? La concupiscencia. Adán empezó a tener lujuria hacia su mujer y hacia todo. Ya no vio el mundo con los ojos limpios. Por tanto, la desnudez de Adán, al verse desnudo, eso significa que él ya no era puro de corazón. Ya no podía estar con esa luz y con esa belleza, sino que ya estaba desnudo. Había perdido ese traje bonito, esa luz, ese resplandor. Y estaba desnudo ante Dios. El traje que Dios le había dado, no un traje físico, sino un traje espiritual, ya estaba roto. Estaba ya desposeído de la gracia. Eso quiere decir la desnudez, desposeerse de la gracia. Entonces, cuando Dios le dice, ¿y por qué sabías que estabas desnudo? ¿Acaso es que has comido? Dios claro que lo sabía, pero quería ver cómo respondía Adán.
Y Adán, como sabía que no podía mentir a Dios, porque Dios lo ve todo, le dijo, es que la mujer que me has dado por compañera me engañó, me dio de comer. Le culpó a la otra, no a él. Ya no quiso, era tan malo, o sea, la maldad había entrado en él, que ya no asumió la culpa. Porque tú le has dicho, no, Señor, perdón, porque he sido yo. O sea, él no se arrepintió de lo que había hecho. Fijaos cómo echa la culpa a la otra. Entonces Dios le va a Eva y le dice, ¿y por qué has hecho esto? Es que la serpiente me obligó a tomar el fruto, cuando es mentira, porque en realidad ella podría haber dicho que no. Y entonces le dice a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? No, por lo que has hecho. No dice, ¿por qué has hecho esto? Porque él sabía que ahí estaba el diablo. ¿Por qué has hecho esto? No, por lo que has hecho. Porque ya sabía lo que estaba haciendo. Por lo que has hecho, es decir, por haber hecho esto, por haber tentado, por haber hecho el mal de esta manera, que tiene más responsabilidad que aquellos dos, te arrastrarás por el suelo y serás enemigo de la mujer. La mujer parirá a los hijos con dolor y Adán comerás el pan con el sudor de tu frente. Pero no solamente perdieron la gracia, fueron expulsados del paraíso, les vino de todas las maldiciones, sino que encima murieron. Todo lo contrario a lo que el diablo les había dicho. Así que Dios te ha dicho, le dice a Eva, que vas a morir. No, serás como Dios, conocedor del bien y del mal. O sea, que quiso decir que ella se convertirá en una diosa, independiente de Dios. La mentira más grande que dijo el diablo. Y ella se lo creyó. Y esto es lo que sigue diciendo el diablo. Porque tienes que hacer caso de Dios si tú tienes tu sentido común, tienes tu inteligencia. ¿Qué significa seguir a Dios? Sacrificio, no darte todos los gustos, no darte todos los placeres, tener que amar al prójimo cuando es un rollo. Aguantar a la suegra, aguantar a tu madre, aguantar no sé qué. Vive tu vida y sé feliz, que son 2 días. Hazme caso a mí, que yo soy el príncipe de este mundo, yo te daré todo si me adoras, si reniegas de Dios. Y Dios tuvo tal misericordia con Adán y Eva que no vino la muerte al día siguiente, sino que sabemos que 1000 años es como un día y un día como 1000 años para Dios, y Adán llegó a vivir 930 años, hasta que murió. Y Eva igual. Y de Eva y de Adán surge Seth, que es la descendencia del cual desciende después el Mesías. Dios no olvidó al ser humano, lo preservó, lo cuidó, lo protegió, a pesar de cómo nos portamos con él en el paraíso terrenal. Sacó a Noé, y después sale Jesucristo, que salva a la humanidad. Pero vemos como el demonio sigue haciendo siempre lo mismo. Las trampas del diablo y la manipulación que hace ahora a través de la televisión, del internet, de la radio, de los periódicos, de la revista. Está todo plagado de sus mensajes. Mensajes de mentiras, de atacar la Biblia, de atacar a Cristo, de atacar a Dios, de burlarse de todo lo que es la palabra de Dios, del cristianismo, todo. Que si el aborto, que si la eutanasia, que la ley trans, que no sé qué, todo esto es movimientos de él. Él mueve ficha, porque sabe que le queda poco tiempo, y por otro lado, cuando aumentó el pecado, más aumenta la gracia, es decir, más se propaga la palabra de Dios. Y nosotros los cristianos, y con esto termino, no estamos aquí para eliminar el mal. Esto lo hará Dios, no es nuestro problema ni es nuestra misión. Tenemos que contenerlo. ¿Cómo? Predicando la palabra, haciendo el bien sin cansarnos, no os canséis de hacer el bien, dijo Cristo, y llevando una vida de ejemplaridad, respeto de los demás. No quiero decir con esto, y siempre tengo que decir igual, es que el cristiano no peca, el cristiano es un ángel del cielo. No es verdad. Y seguimos pecando a pesar de la conversión al cristianismo, y seguimos haciendo. Ahora nos arrepentimos, nos volvemos a Dios,
por la sangre de Cristo, que ya es nuestro Salvador, somos salvos, nos hemos juzgados, estamos justificados y santificados ante Dios. Pero tenemos que seguir la senda del bien, no la senda de Caín, la senda de Cristo, la senda de Abel, de Noé, de Abraham, de Moisés, no del otro, no de Judas, no del otro, no de Caín, no de los que fallaron a Dios. El bien es más fuerte que el mal. El bien ganará al final, pero Dios tiene su tiempo. Y esto tenemos que recordarlo. ¿Y cómo podemos luchar contra esos mensajes de mentira y de manipulación? Diciendo la palabra de Dios y advirtiendo a la gente de que escuchen la palabra. Que escuchen la palabra de Dios, que escuchen a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y esto es lo que quería decir. Gracias por haberme escuchado.